a otro episodio de Que te ayude la profe, un podcast de Nominis, el método de inglés online para niños de primaria. Hoy nos sumergimos en un tema fascinante a la par que controvertido, el potencial educativo de los videojuegos. En un mundo donde los videojuegos a menudo se perciben como algo negativo, es hora de cambiar esa perspectiva y reconocer su potencial educativo. El aprendizaje con videojuegos permite que los recursos audiovisuales didácticos e interactivos favoritos de las nuevas generaciones puedan tener un enorme impacto en la educación. Para guiarnos en este tema nos acompaña Jairo Melo, maestro en educación primaria de inglés, doctorando en educación y experto en competencias digitales e inclusión digital. Empezamos. Bienvenido, Jairo, al podcast de Nominis. Muchísimas gracias. Bueno, cuéntame un poquito, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, aquí preparado para esta aventura, para este nuevo reto. Y nada, encantado de participar, darte las gracias aquí personalmente. Pues muchísimas gracias a ti por acompañarnos y nada, tengo muchísimas ganas de que te presentes un poco y que me cuentes también cuál ha sido tu interés particular por los videojuegos en educación. ¿Por qué te has interesado tanto en este aspecto? Cuéntame un Pues poco. la verdad es que es una historia bonita, se puede decir, porque desde pequeño, digamos que lo de el gen de educar, ¿no? De lo que es querer ser maestro, profesor, pues siempre lo he llevado, aunque si te digo la verdad, no fue hasta el segundo bachillerato cuando elegí que tenía claro que quería dedicarme a la docencia. Los videojuegos han formado siempre parte de mi vida, se puede decir. No empecé, se puede decir, a lo mejor a los 9 años, 10 años, cuando yo pude tener un contacto un poquito más estrecho con lo que serían las consolas, que en aquella época, para que se hagan una idea, era la PlayStation 2, que me regalaron además, me acuerdo, por unos reyes, por las navidades, y venía con la típica cámara que traía y que eran juegos pues muy interactivos, de movimiento, a lo mejor tenía que preparar unas hamburguesas, unos bailes, ¿no? Los típicos juegos que eran, digamos, los juegos educativos, podríamos decir, porque claro, los juegos en aquella época tenían el PEGI, que es la clasificación de edades, ¿no? Y bueno, estaban un poco restringidos, ¿no? De 3 7 ya tenía 9 10 años, con lo cual podía llegar hasta ahí. Entonces yo me di cuenta, yo empecé, bueno, jugando ahí a ese juego. Luego es verdad que al tiempo sí que me regalaron el juego del fútbol, el FIFA, que todo el mundo conoce. Y me he dado cuenta a lo largo de todos estos años que me estaba enseñando más de lo que yo pensaba. Porque hablaban de ciudades y claro, yo hacía ya la conexión rápida pues este equipo es de Inglaterra, este equipo es de Alemania. Entonces ya sabías un poco dónde colocarlo geográficamente. Entonces, a partir de ahí me di cuenta de que los videojuegos tenían un potencial, oculto o no, porque no mucha gente les da a lo mejor la importancia que pueden llegar a tener. Tienes que tener en cuenta que a día de hoy los videojuegos en el mundo actual están catalogados, podemos decir, bajo bastantes clichés, bastantes estereotipos negativos, que si son violentos, que si son adictivos, ¿no? Que fomentan la violencia. Entonces, pues bueno, es difícil. Cuando hablamos de videojuegos y educación, estamos hablando de un binomio que poca gente, digamos, usa, casa, ¿no? Une, porque incluso puedes decir todo lo contrario. Mi tiempo de investigación, de utilizarlo, siempre te encuentras con las dos vertientes. Te encuentras con la vertiente que es un poco, es progresista, dice que, vale, que quiere apostar por ellos, y otra es conservadora que no los utiliza y prefiere seguir con lo que ha utilizado toda la vida. Entonces es una relación un poco difícil, ¿no? Vivimos en un mundo en el que el soporte visual es cada día más tendencia, sobre todo con los últimos avances en tecnología, y creo que los videojuegos pueden jugar un papel importante. Sí que me gustaría decir que es una herramienta que tiene potencial, yo lo he visto, he podido comprobarlo de primera mano, pero que es difícil de utilizar en el aula.
Te voy a explicar Vale. el por qué y que me gustaría que se pusieran en el papel a lo mejor del docente. Tiene mucho trabajo. ¿Por qué? Ujú. ¿Todos los juegos pueden ser utilizados en el aula? Sí y no, ¿vale? ¿Por qué ¿Eh? sí? Porque todo juego se le puede sacar su jugo. Todo juego tiene alguna enseñanza. Si nos plantamos, por ejemplo, en un juego tipo FIFA, todo el principal, Ujú. pues que es de fútbol. ¿Qué van a aprender los niños? Bueno, pues si le das a lo mejor unas vueltas, puedes aprender geografía, por ejemplo. Puedes Ujú. aprender las capitales a través de los equipos de fútbol. Puedes Ujú. trabajar también el tema de cooperativo. ¿Por qué no pueden trabajar digamos, un trabajo en equipo o por pareja, dos contra dos, en el que tengan que ayudarse el uno al otro para ganar? Entonces, a ver, Ujú. siempre le tienes que buscar, darle vuelta y buscarle. Y ahí a lo mejor donde está la complejidad de utilizarlo. Porque todos a lo mejor Claro. tiene ese potencial, pero lleva mucho trabajo. Y a lo mejor ahí es el complicado. Claro, porque a día de hoy no contamos con materiales educativos para docentes, ¿o sí? Claro, no contamos, no hay formación. Es decir, tú cuando Claro. ves a un profe que utiliza videojuegos, es que suena raro. Es que ya suena raro, ya no solo a nivel de clase, sino ya a nivel de centro. E incluso a nivel Ujú. de, incluso las familias, muchas familias lo rechazan. Es decir, cuando hay una innovación de tal calibre, podemos decir, es que se puede ver rechazada. ¿Qué problema? Que Pues también, por ejemplo, o sea, yo veo que el cine, las pelis, sí, eso se ha utilizado como método claro. educativo, ¿no? Sí, sí, Y es también es algo. audiovisual. Sí, sí, audiovisual. Además, Ujú. ahora están las películas interactivas, que Eso vas es. decidiendo tú qué va pasando. Pero claro, las películas tienen algo que no tienen los videojuegos. Y es Ujú. que las películas, por ejemplo, sí que están catalogadas y sabes cuál puedes ver y cuál no. Entonces tú ya desde primera, pero tú un juego a simple vista, pues digamos que lo juzgas, ¿no? Pues si es para mayores de 18, ¿cómo voy a utilizar yo un juego para mayores de 18 en clase? Claro. No, se te echan los Eh, padres encima. sí, tú imagínate utilizar, no sé, un GTA Mm. y lo quieres Claro, utilizar en clase, PEGI 18, en un sexto de primaria, con 12 años. claro. Pues no. Y a lo mejor lo que quieres utilizar es para enseñar a lo mejor educación vial Ya. y que conduzcan por la ciudad o vean los peligros de conducir ebrio, por ejemplo, o que respeten los pasos Ujú. de peatones o los semáforos. Pero claro, dices, voy a hacer una actividad con un juego y ya ven 18 y ya suena raro y puede ser hasta Claro. rechazado. Entonces es digamos, que son los obstáculos que un docente se encuentra en el camino y, y en el aula para poder utilizarlo. Es la verdad, es la Ujú. realidad. ¿No? Vamos, yo me lo encuentro y cuando vas a hablar de videojuegos, además tengo una anécdota curiosa, que es que Mm. los congresos de educación somos los raros porque hablamos de videojuegos. Claro. Pero los congresos de videojuegos somos los raros porque hablamos de educación y videojuegos. Entonces, ¿dónde nos Ya. encaja? ¿Dónde te encajas, no? Pero bueno, Claro. eso es lo bueno, ¿no? Que tienes ahí un reto que es apasionante y que luchas por, bueno, pues darle, no sé, darle una formación diferente, una metodología diferente, porque la gamificación, digamos que nosotros no utilizamos gamificación como tal, ya a día de hoy se habla ya de una metodología que es aprendizaje basado en videojuegos, Mm. Ujú. ¿vale? Que digamos Okey. que es una metodología aparte de la gamificación, porque antes solo se hablaba, cuando se utilizaba videojuegos, se hablaba de gamificación, pero a día Ujú. de hoy nos gusta más utilizar aprendizaje basado en videojuegos, cuando se utiliza el videojuego en el aula. Vale, ¿y me podrías hablar, o sea, hacer una distinción entre estos Sí, 2 términos? claro, gamificación, cuando nosotros hablamos de gamificación, estamos hablando de una metodología que vamos a utilizar mecanismos del juego para enseñar, Ujú. pero no vamos a utilizar un juego en sí, o no vamos a utilizar un video, vamos a utilizar mecanismos como pueden ser recompensa, como pueden ser misiones, como puede ser, por ejemplo, fichas de un juego. En cambio, cuando nosotros hablamos de aprendizaje basado en videojuegos, sí que utilizamos el videojuego en sí. Es decir, Claro. todo se centra en el videojuego. En cambio, en la gamificación nos centramos en mecánicas de juego.
Claro, ahora ya entiendo la diferencia. O sea, Claro. lo que me estás diciendo es que, por ejemplo, yo podría utilizar un videojuego real que Sí, que no ha sido creado específicamente para educación, pero con fines educativos, ¿no? O correcto. también puedo... Vale. Ahí están, por ejemplo, los Serious Games, que no sé si los conocen, si no voy a hablar de ellos así y lo pongo en contexto. Los Serious Ok. Games son los catalogados videojuegos educativos porque han sido creados no con el propósito de diversión, sino con Ujú, el propósito de enseñar. ¿Qué pasa? Que son juegos que están creados para y por lo que sería educar. Entonces, cuando ujú, tú llevas un juego serio en el aula, puedes ver que a lo mejor los alumnos lo rechazan por el simple hecho de catalogarlo como videojuego educativo. Muchas veces lo pueden ujú. echar para atrás. Entonces, claro, nosotros cuando hablamos de Serious Game, no nos gusta llamar el juego educativo, porque su finalidad pretende educar en vez de divertir, aunque muchas veces divierten. Es decir, tú si presentas un juego, un Serious Game, como un juego de diversión, un juego, pues a lo mejor te lo aceptan, pero si vamos a jugar con un juego educativo, se pueden echar para atrás. Claro, Es claro. verdad que vamos, lo que hemos hecho nosotros y tal, mi equipo de compañeros, es utilizar más a lo mejor algún juego comercial, más que juegos serious games, sino juegos educativos, más comerciales. O sea que la ventaja dirías que es motivar más a los alumnos, ¿no? Por ejemplo, utilizando un Claro, GTA que ya lo conocen, ¿no? claro, es decir, a ver, al fin y al cabo es importante. Actualmente la educación se basa en el alumno. Tenemos que saber cuáles son sus intereses, cuáles son sus motivaciones, ¿no? Entonces es muy Ujú, importante saber qué es lo que les rodea a ellos. A ellos a lo mejor, ¿qué les rodea? Hace poco salió, cuando salió el juego de la Among Us, era un juego que, bueno, salió y los muchachos lo tenían en sus móviles y jugaban. Hubo una compañera, una docente que cogió ese juego y lo utilizó para enseñar lengua y para qué trabajar guay. la comunicación y trabajar, claro, porque tenían que hablar entre los compañeros, jugar al juego, hablar entre los compañeros y Ujú, para saber quién era el impostor. ¿Y quién te iba a decir que ese juego no era educativo, no sé, no tenía fines educativos? Pero hubo alguien que dijo, oye, le dio vuelta y consiguió ujú, que ese juego se convirtiera en una opción, una herramienta educativa para que los alumnos trabajaran el trabajo cooperativo, trabajo en equipo, la comunicación, tomar decisiones, ¿no? Entonces, claro, ahí está, ¿no? Que es donde está la complejidad a lo mejor de buscarle, que a lo mejor es más fácil de lo que pensamos, pero lleva mucho más trabajo. Y eso a lo mejor te echa para atrás, es más tiempo. Si ya de por sí la educación ya te lleva mucho tiempo, pues mm. claro, un videojuego también Sí, lleva mucho. Pero bueno, ya es cada docente, cada profesor tiene sus maneras, su metodología, su manera de enseñar. Entonces, pues bueno, ya eso es libertad de cátedra, como se dice, ¿no? Que cada uno elija lo que quiera. claro, o sea, en este punto depende mucho de la motivación del profesor, del interés que tenga también en los videojuegos, porque supongo que hay profesores que no entienden tanto de videojuegos, Claro, ¿no? hay profesores que lo rechazan, no los ve bien. Es decir, los ve como algo Claro. negativo que pues, va a influir en que el alumno sea más violento, que va a llevar una vida más sedentaria. Que sí, Ujú, claro, si pasa 3 horas jugando, claro, nosotros decimos, sí, pasa 3 horas jugando, pero es que también pasa 3 horas estudiando, sentado. También pasa 3 horas haciendo tareas. Es decir, no te voy a decir que se pase 3 horas jugando, no necesitas estar 3 horas jugando, puedes jugar media hora. claro. Es decir, todo es tener unos horarios, tener un razonamiento oye, eh, ¿se puede jugar? Sí, pero todo tiene sus límites, pero es que como todo en la vida, podríamos decir, ¿no? Que Claro, todo, sí. no te vas a tirar todo un día, no, no, es que ni nosotros, es decir, es verdad que cuando nosotros buscamos un juego, sí que le tenemos que echar horas, pero no nos tiramos Ujú, 24 horas, no, a lo mejor le tenemos que echar 2 horas un día, pero habrá días que tengamos que echarle 4 y 5 horas, ¿pero por qué? Porque tenemos que buscarle qué es lo que queremos ujú, conseguir, ¿no? Entonces a lo mejor nos lleva más tiempo, pero para que nosotros, si nosotros nos echamos 5 horas o 6, para que el alumno en media hora tenga lo que nosotros hemos obtenido en 6, ¿no? Entonces, pues ujú. bueno, a ver, es complicado cuando se está en un mundo de clichés, de estereotipos negativos, pero bueno, es por lo que hay que luchar, por darle un lugar a ver
se puede ir creciendo y Claro. pueden ir utilizándose. Claro, sí, porque es que los videojuegos y en general las pantallas son vistos como los enemigos de la educación. Eso es Sí. como... Y cada vez yo creo que hay una tendencia de pensar que la tecnología es el enemigo. No sé por qué, en el momento en el que la tecnología está avanzando más rápido, ¿no? Sí, lo ven como el enemigo, pero porque yo creo que no se enseña bien. Es decir, Ujú, no hay una formación, no hay unas pautas, porque desde el primer momento, bueno, seguro que tú lo ves, todos lo vemos, que los niños desde bien chicos tienen ya una pantalla. Yo cuando sí. empecé a jugar, yo te digo, tenía 10, 11 años. Ahora Ujú, tú ves muchachos, chicos, ¿con qué? 4, 3, 4 años que ya tienen un móvil o una sí. tablet, ¿no? Y entonces, claro, a ver, también viven con ellos. Digamos, son generaciones diferentes. Ellos han Ujú, vivido con pantalla, entonces, bueno, yo creo que también eso reside un poco en qué educación queremos darle a nuestros hijos y a los futuros, que van a ser futuros médicos, profesores, policías, bomberos. A ver, claro. yo creo que reside ya en la educación. Y bueno, si ves a un niño con 3 años con un móvil, a ver, es pronto, es pronto, pero ha Ujú, nacido en un mundo en el que la tecnología, pues es que está en el día a día, es que te rodea por donde quieras que vayas. claro, claro, sí. Que al final, bueno, sí que es verdad, o sea, 3 años, por ejemplo, es muy pronto. Yo Sí, he visto que hay estudios que en educación infantil sí, sí que no es nada recomendable usar pantallas, pero en educación primaria con moderación. claro. eh, Sí, sí, lo veo justo, Andrea, porque infantil digamos que es una etapa muy importante para que los niños exploren y se eso es. encuentren ellos mismos. Entonces, si tú le das una pantalla, vas a aislar, no va, digamos, a relacionarse con los demás. Infantiles que además es muy importante, deben descubrirse, deben hacer relaciones con otros niños, ¿no? Deben jugar, deben, digamos, explorar y en día a día, en su vida, en su alrededor, interactuar con otros niños. Entonces, si tú les das una pantalla, le vas a aislar. Hay que ir con moderación, es decir, empezar en primaria, pero no decir, pues nada, todo el día con la pantalla. Es decir, hemos pasado de estar utilizando libros en clase a Ujú, utilizar pantallas, pero no ha habido una transición de utilizamos libros 3 horas y 3 horas pantalla, los vamos combinando. Ha sido como ha venido la pandemia, se ha ujú, impuesto todo el tema de pantallas y tal, pero no teníamos unas bases para ello. Entonces, no, ha hecho mucho daño. Hemos pasado de una cosa a otra sin una transición y sin ver si de verdad podemos, digamos, utilizar herramientas tradicionales con herramientas tecnológicas y buscar un punto medio en el que yo creo que ni lo extremo, ni en un extremo ni el otro. Un punto medio en claro. el que se puedan conjugar las dos y, oye, a lo mejor hay un potencial entre las dos y que estamos ante un nuevo modelo de enseñanza mixta en el que se pueda pues, utilizar los libros y utilizar las pantallas, ¿no? Yo creo que toda fuente de conocimiento es buena. Y Jairo, me da muchísima curiosidad. ¿Tú alguna vez has llevado algún videojuego a clase? O sea, lo has... Es decir, experiencias con videojuegos que yo haya podido llevar a clase, no he podido todavía, porque Ujú, digamos que cuando yo quise llevarlo, el primero, utilizarlo y ver, fue en el máster, y ahí ujú. pues me cogió tema de pandemia y no Ah, pude llevarlo. Quería haber llevado el Assassin's Creed, porque ujú. además, no sé si lo conoces, pero están potenciando mucho la parte educativa con un Ajá. modo ¿Nos de... puedes contar un poco acerca de Sí, este videojuego? sí, pues mira, Assassin's Creed lleva apostando unos años atrás por la parte educativa, que es el modo de descubridor, modo de descubrimiento, que es un modo de juego en el que puedes utilizar diferentes personajes históricos. Por ejemplo, ¿qué te voy a decir? Pericles, por ejemplo, Ujú, puedes utilizarlo, Julio César, Cleopatra, puedes utilizar a lo mejor un niño, una niña, un guerrero, un romano, Hipatia me parece que también. Está, pues, qué guay. es decir, que puedes utilizar bastantes personajes históricos y conocerlos. Y ellos mismos son los que vas explorando, digamos, vas explorando las ciudades,
Por ejemplo, hay uno que se llama Origins, que va sobre Egipto y Roma, Ok, y tú puedes ir viendo Egipto, puedes ir viendo las pirámides, entrar en ellas, verlas, ver la civilización en aquella época. En Roma, pues puedes ver, imagínate, puedes ver aquella civilización, ¿no? Si pasamos al Odyssey, ves Grecia. Puedes ver claro. Grecia, puedes ver, digamos, el Partenón, puedes ver templos, ¿no? Que a día de hoy Ajá, existen, pero los ves en el propio videojuego. ¿Y qué es lo bueno? Que te dan información, es decir, te dan información complementaria y te dan una historia. Y luego tienen unas rutas que tú vas siguiendo y te van explicando diferente. A lo mejor pues tienes una ruta que es sobre religión, otra sobre cultura, otra sobre política, sobre los Juegos Olímpicos, sobre educación. Es que hay muchas temáticas. Y luego claro. tú puedes, de manera voluntaria, que es lo bueno, realizar un pequeño examen, unas pequeñas preguntas para ver que si te has quedado. Y Wow. si los alumnos fallan, lo bueno que tiene es que no es, pues tienes un cero, ¿no? El típico fallas, pues no te dicen, buena respuesta, pero no es lo que estábamos buscando. Mira, la respuesta correcta es esta, por tal, no sé, te da como una, una explicación de por qué no es la que tú has elegido y por qué es la otra. Y es voluntario, es decir, no tienes por qué hacerlo. Y sobre todo muy visual, todo muy narrado. Entonces, engancha. Entonces, yo la verdad es que me gustó mucho lo que hicieron. Llevan ya 3 ediciones. El Origin sobre Egipto y Roma, Odyssey sobre Grecia y el Valhalla sobre, digamos, pues es todo de la época de la conquista de Normanda, de Reino Unido, puedes ver Stonehenge. Sí, mira, para el inglés es buenísimo, Total, es porque buenísimo. realmente para aprender inglés también, bueno, Sí, yo conozco a mucha gente que ha aprendido inglés con videojuegos, ¿eh? Eso sí sí, que lo tengo que yo decir. el FIFA a día de hoy lo tengo en inglés. Yo los partidos los escucho, Claro, juego en inglés, soy jugador, no soy más profe y juego. No tengo claro, juego y lo tengo en inglés. Además, pues educas el oído. Educas eso el es. oído, vas adquiriendo vocabulario y oye, es otra forma de aprender inglés. Entonces, este juego que me estabas hablando antes no está catalogado como juego educativo. No está catalogado como juego educativo porque cuando tú vas a comprar este juego, o cualquiera Ujú, de los Assassin's Creed son PEGI 18. PEGI 18 ya, claro. porque claro, digamos que lo que trae el juego trae la historia, que también se puede aprender mucho, es decir, porque también hay mucha narrativa, que es lo que Ujú, engancha, tiene una buena narrativa que engancha al jugador, pero digamos que han creado dentro del juego, han creado ese modo, cubrimiento, que te permite, digamos, aprender también con una narrativa, no hay violencia, ¿vale? ujú, No hay palabras malsonantes. Entonces, pues ahí está lo bueno que trae este modo de este juego, que pueden aprender mucho sobre ujú, historia, sobre todo, porque son juegos culturales, al fin y al cabo te enseñan historia, entre otras claro. cosas, que bueno, también tienes cultura, filosofía, a lo mejor, bueno, lo que te decía de los Juegos Olímpicos, puedes aprender de muchas temáticas Ujú, de la mano de, bueno, de personajes históricos, ¿no? Y descubrir sobre ellos. El laberinto del Minotauro también está y puedes ver al Minotauro, cosa que te qué guay. habla, pero es visual, ¿no? Estás viendo visual y estás tú jugando, que es lo bueno, estás interactuando con el aprendizaje, que Ujú. también es importante. Vale, claro, pero al estar catalogado como PEGI 18, la Hay idea un de poco, llevarlo al aula es un poco claro, claro, difusa. es difusa, ¿no? Porque tú cuando, si algún padre, tú lo presentas en el aula. Venga, vamos a ver esto, vamos a jugar y tal. Claro, tú lo presentas. Y si algún padre sabe algo, dice, ya, pero como te lo va a... Claro, la cara va a ser rara, la cara que te va a poner el padre o Total, la madre sí, cuando dice, oye, no sé si esto es lo más apropiado. Que, claro. claro, no, si acaso has jugado o sabes del potencial que puede tener, pues te lo va a aceptar. Pero si ya de Ujú, primera mano, pues un PEGI 18, claro, no está catalogado, por ejemplo, el Minecraft, que ya cada vez está más entendido, el Minecraft Edu, ¿no? Y que ya pues está más entendido, entonces tú dices, va, con Minecraft, bueno, pero Minecraft es PEGI 3 o PEGI 7. Entonces, claro. es lo que vamos, que el problema es que tienen potencial y que se pueden utilizar, pero que muchas veces pues están, digamos, restringidos por esa edad o por desconocimiento también, ¿no? En este caso es desconocimiento, pues mucha gente no sabe que estos juegos tienen este modo
que permite a los alumnos, sin ningún tipo de violencia, pues poder aprender de manera interactiva y con esas preguntas finales tipo T que ayudan a reforzar. Claro. Y viendo estos obstáculos que hemos comentado para la aplicación de videojuegos como herramienta en el aula, ¿a ti se te ocurren posibles soluciones para poder quizá paliar un poco esta falta de información, este rechazo, por tanto, por parte de padres y de docentes? Claro, sí, sí, sí. Yo creo que como todo se necesita que se apueste más por ello, que haya más investigaciones. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a leer algo sobre videojuegos, normalmente suelen ser todo eh, comentarios negativos, ¿no? Ujú, No hay nadie, poca gente que te hable de videojuegos. Y más porque a lo mejor el enfoque que le damos no es el correcto. Tampoco hay formación. Yo me acuerdo de cuando realicé la investigación en el máster, yo hablé con profesores y expertos de todo el mundo. ujú. ¿Qué pasa? Que en España hay muy pocos. En España Ya. hay muy pocos. ¿Dónde hay mayores investigaciones? Pues mira, sobre todo Canadá se ha hecho mucho, en Francia también, Estados Unidos, la comunidad hispanoamericana también se ha hecho mucho. Y luego ya lo que es Suecia, Noruega, también trabaja mucho en China, Japón y tal, también hay mucha investigación. Entonces, ¿qué es lo que falla? Principalmente desinformación, desconocimiento, formación del docente y que también lleva mucho trabajo. Y pues no todo el mundo pues quiere, ¿no? Porque a lo Ujú, mejor yo digo que esto es preferencia. Yo, vamos, es que lo sé por experiencia que preparar una clase lleva muchísimo tiempo. No es ujú. los profesores tienen mucho tiempo libre, muchas vacaciones. Es que no es oro todo lo que reluce, porque tú cuando sales a las 2, 2:30, tú en casa por las tardes no estás de brazos cruzados. Tienes que preparar las clases de la semana, corregir, ¿no? Llevarlo todo para que los alumnos al día siguiente tengan sus tareas, tengan sus temas, sus recursos. Entonces, Eso claro, sí. el videojuego requiere mucho más tiempo. Una vez que lo tienes, luego ya es sencillo, porque una vez que tú ya tienes, vale, pues sabes que este juego lo voy a utilizar para esto, con este material que he creado, luego ya es sencillo, pero claro, hasta que tú imagínate coger un juego nuevo, que nadie ha hecho nada sobre él. Claro, yo me pongo en la piel de la docente que cogió el Among Us y dijo, oye, hay que hacerlo. Pero hizo todo el trabajo hasta que ella consiguió adaptar lo que quería con ese juego. Pues mucho. Y todo el Claro, mundo no está, digamos, no quiere sacrificar, no está dispuesto a sacrificar. Tiempo. Yo lo claro. entiendo, ¿eh? Y es totalmente respetable porque yo lo sé que requiere mucho tiempo. Sí, Requiere es mucho. cierto. De hecho, las veces que he hablado con profes es algo que siempre sale, que al final el mayor porcentaje de la carga de trabajo es En casa, después de, sí, exacto, después de en las casa, horas lectivas, es en en casa. casa. Sí, sí, esto es cierto. ¿Y conoces algunos compañeros que sí que lo hayan conseguido, además de este ejemplo que me has puesto de... Sí, bueno, yo he tenido contacto aquí en España con una universidad de Murcia, que sí Ujú, que hacen cositas con videojuegos en el aula y tal, y bien, la verdad es que tiene buena aceptación. A ver, es que no nos olvidemos que muchos de los alumnos que nos encontramos en el aula juegan a videojuegos y son consumidores de videojuegos, por lo cual, digamos, estás trayendo ese mundo que tienen fuera de la escuela, lo estás trayendo a la escuela. La aceptación es buena y luego encima, si pueden aprender, pues oye, había otro que eran los videojuegos ya no solo con consolas, sino con realidad virtual, de llevar un ujú. supermercado. Había uno que era de llevar supermercado, que ha estado famoso porque a los últimos youtubers y tal lo estaban utilizando. ¿Por qué no pueden ellos jugar a llevar un supermercado y que tengan que dar la vuelta para aprender matemáticas? Me dan 10, le tengo que cobrar 5,80. Las vueltas, ¿no? Suma, resta. Potencial, yo creo que toda herramienta tiene potencial, pero hay que saber sacársela, hay que saber pulir bien y o sea, esto me vale Claro, para esto me vale para lo otro. claro. Sí, es que es cierto que, pues lo que hemos hablado, hay ciertas cosas como el cine, el teatro, que sí que se han llevado muy bien al aula Sí, como material educativo,
Pero al final con los videojuegos pasa lo que hemos hablado de las restricciones de edad y también pues los prejuicios que hay, ¿no? En relación con los Ahí, videojuegos. sí, Ujú. porque sí que hemos llevado mecanismos cercanos, como puede ser a lo mejor un Kahoot o un Quizy, que son mecanismos cercanos a mecánicas de juego, de gamificación, Claro, pero llevar un juego, también tienes que tener en cuenta que muchos de los juegos, muchos son individuales, y para una clase a lo mejor de 20 25 es difícil que cada uno tenga el mismo juego, ¿no? Que es otro también de los obstáculos que te puedes encontrar. Es imposible que un colegio pueda tener el acceso a 25 consolas, es que es inviable, pero bueno, claro, pero sí que pueden a lo mejor ir turnándose, ir viendo, porque es lo que te digo, la narrativa también que presenta a lo mejor ciertos juegos, no solamente engancha al que está jugando, sino al que lo está escuchando, ¿no? Hay muchos podcasts, ¿no? Utilizamos podcasts para aprender, podcasts para leer, ¿no? Música. Entonces, por eso, hay obstáculos, pero que se pueden solucionar, pero lo que digo, hay que darle una vuelta y sobre todo formación, y que se impulsen iniciativas para utilizar el videojuego. claro, claro. Y algo que estuve pensando yo también el otro día es como, yo me acuerdo que en el cole a nosotros nos recomendaban libros, nos hacían recomendaciones de libros para el verano. Sí. Y tú ves, por ejemplo, la posibilidad de recomendar videojuegos, bueno, videojuegos con potencial educativo, de tu hijo va a jugar a videojuegos igualmente, pero si juega a estos, quizá aprenda algo de historia o quizá aprenda algo de Claro, matemáticas. sí lo recomendaría. Mm, Vamos a partir por el FIFA. El niño necesita escuchar inglés porque se le da mal el listening, no comprende. claro, Es consumidor a lo mejor de FIFA, de fútbol o de baloncesto, porque no tiene por qué ser de fútbol, hay de baloncesto, hay de hockey, ¿no? Hay un montón, es decir, deporte o incluso cualquier juego, si es que cualquier juego se puede poner en inglés, le guste, aunque sea de pescar, imagínate de pescar o de bailar, yo qué sé, solamente ver el menú. O necesita hacer ejercicio, está el Just Dance. No, es que hay mucho, es decir, hay juegos orientados al deporte, juegos a las matemáticas, a la lengua, al conocimiento del medio. Hay un montón de juegos. Lleva tu propio zoo. No puede conocer animales. Claro, es que a día de hoy lo bueno que tenemos es que son muchos los que hay. Y claro, de muy amplias temáticas. Entonces, por eso sí, se puede. Yo, no, vamos, estaría seguro que recomendaría juegos, claro. incluso gratuitos, que es lo bueno. Muchos Eso es. pueden ser gratuitos. Eso es, porque al final, o sea, los niños van a pasar tiempo jugando a videojuegos, o sea, muchos niños juegan a videojuegos en casa, Sí, entonces, si lo hacen con un fin educativo, aunque no sea en clase, porque en clase ya sabemos que es un poco más difícil, pero en casa, sí. no sé. Muy bien. Y desde tu punto de vista, ¿hay algún otro videojuego, además de los que hemos hablado en esta llamada, que te haya marcado especialmente por su potencial educativo? Pues de los que he jugado, en verdad, digamos que yo creo que los he nombrado todos a los que he jugado, porque Sí. en verdad ya lo digo, el que me dio a descubrir que tenía potencial fue el FIFA, al fin y al cabo, Ujú, que me di cuenta que para el tema de la geografía y tal me ha ayudado mucho. ujú, El Assassin's Creed también ha sido un juego que últimamente pues, me ha marcado porque he descubierto un potencial educativo que no pensé yo nunca que un juego para mayores de 18 años pudiera marcar tanto, que pudiera ayudar ujú. tanto de manera educativa. Y yo creo que en verdad no sabría decirte alguno más. Es Bueno, verdad que bueno, eso es de los antiguos, ¿no? Lo que pasa es que los bueno. antiguos pues también enseñan a superar obstáculos. Sobre todo tienen algo en común y es que todos te dejan intentarlo de nuevo. Que cuando tú fallas, digamos que tienes oportunidades infinitas, podemos decirlo de alguna manera. Cosa que las metodologías a lo mejor de hoy no tienes oportunidades para aprender. Si fallas, fallas. Es una de las cosas también que te da el videojuego. O sea, vuélvelo a intentar, no te preocupes, inténtalo de nuevo. Entonces, en tu opinión, los videojuegos que son más actuales, más recientes, sí que tienen más potencial educativo. Sí, a ver, yo creo que todos tienen, porque nos podemos ir a lo mejor un come cocos para la habilidad a lo mejor con las manos, ¿no? Para que tengan, para la motricidad fina, a lo mejor o para la motricidad gruesa, que haya otro tipo de juego. Y yo creo que todo, lo que pasa es que hay que buscarle. Yo creo que Ujú, todo, tanto antiguos como nuevos, porque
a las máquinas arcade que había antes con los joysticks que echabas 50 céntimos, ahí ya jugaba, mucha gente jugaba a esas máquinas. Es Y verdad. tenías que tener una, digamos, una coordinación óculo-manual, ojo-mano, muy importante, porque claro, ya no solo es mirar la pantalla, sino que tienes que aprenderte los botones. Y estás Ujú. adquiriendo una serie de habilidades que, oye, de otra manera a lo mejor tendrías más dificultades para ello. O lo del tema de la reacción, que me van a dar, oye, tengo que reaccionar a este golpe, o tengo que reaccionar a, o necesito resolver un caso. Y hay uno muy curioso que es el LA Noire, se escribe, que es de No, investigación, un juego de investigación, que ok. te encarnas en la piel de un investigador. Y es muy importante el tema de la vista, de la investigación, de las pistas que vas encontrando. Te tienes que fijar en la cara de los sujetos para ver cuál puede ser. Bueno, son juegos que, oye, que te pueden ayudar a explorar, ¿no? A desarrollar a lo mejor la habilidad de comunicación, de investigación, y que todo puede ayudar. Creo que todo. Claro, claro. Pues muy bien, Jairo, perfecto. Yo creo que hemos hablado de muchísimos videojuegos. Yo creo que me ha quedado muy claro que efectivamente tienen muchísimo potencial educativo. Y también me gustaría, si pudieses lanzar un mensaje a aquellos padres que quizá tienen un poquito más De miedo, ¿no? mm, de Se puede miedo, decir. sí, de Sí. miedo con los juegos, ¿qué les dirías para que se animasen a probarlos? Yo creo que como toda herramienta, todo lo nuevo, sí que Ujú, tiene ese miedo. Yo creo que tiene miedo también por lo que decíamos antes, o sea, incitación a la violencia, a la vida sedentaria, ¿no? ujú, A esa adicción que puede tener. Pero no nos olvidemos que el móvil también es adictivo, las tablets también son adictivas, ¿no? Y que las consumen todos los días, es decir, internet, las redes sociales, ¿no? Yo creo que todo ujú, en su justa medida es bueno y que le den una oportunidad. Lo que pasa es, claro, ellos ven un juego, lo ven por su carátula. Es igual que un libro. Muchas veces jugamos a los libros por la portada. Uf, pues este libro es súper aburrido. A lo mejor es un libro, oye, que tiene un potencial buenísimo, que engancha, que tiene vamos, una historia muy buena, pero la claro, portada no te llama y dices, pues lo dejo ahí, no lo compro, ¿no? Entonces cierto. yo creo que le deberían de dar una oportunidad y saber de todas las opciones que traen, pero para ello también tienes que tener como un repositorio o una formación que te diga, pues mira, este juego lo puedo utilizar para esto, este para el otro, y eso es lo que falta. Entonces Ujú, también esa formación para padres, a lo mejor de charlas, pues que les dé pues una charla a los padres de qué juegos pueden utilizar a sus hijos y cómo les puede ayudar a sus hijos a tener mayor conocimiento en inglés, a tener mayor conocimiento en matemáticas, en lengua, ¿no? Yo claro. creo que es importante también eso, que le den la Genial. oportunidad. Eso es, yo creo que sí. Bueno, a ver si alguno se anima después de escuchar este episodio. Ojalá, Ojalá. ojalá. O que me contaste y me diga, mira, pues me gustaría que mi hijo pues mejorara Claro. en... ¿Qué me recomienda? Yo estaría encantado, es decir, que si alguno necesita, yo estaría encantado de decirle, pues mira, Sí, sí, pues muy importante porque en la descripción de este episodio voy a dejar su contacto de LinkedIn por si queréis contactar con él directamente para preguntarle recomendaciones. sí, o mi Yo creo que correo también, si lo quiere dejar, también puedo. también voy a dejar su correo. Ya como última pregunta que te quiero hacer, porque bueno, sabemos que esta temporada está muy dedicada sobre todo al aprendizaje de inglés, te quería preguntar cómo aprendiste tu inglés, aunque ya creo que lo Sí. intuyo. A ver, el inglés, la verdad, es uno de los retos que tenemos, digamos, en nuestro país. En Ujú. España, el inglés no se nos da. No somos un país que se nos conozca por hablar bien inglés, eso es lo primero. No. Pero el inglés tampoco se enseña, pienso que se enseñe bien. O a mí, por lo menos, no se me ha enseñado bien, ha sido todo muy mecánico, siempre lo mismo. A mí siempre me ha gustado los idiomas. Me gusta el inglés, me gusta también el francés. Ujú. Y digamos que ambos idiomas los he aprendido un poco también por iniciativa propia y por siempre Claro. querer aprender un poquito más. En la primaria recuerdo que era todo lo típico, ¿no? Que te enseñan colores, abecedarios, animales, algo de verbos y poco más. Y en Sí. secundaria siempre lo mismo, curso tras curso es igual. Entonces, cuando de verdad aprendes es cuando no te queda otra que comunicarte en inglés. Yo digo que es muy importante salir fuera. Las Ujú. estancias, las estancias
en países de habla inglesa, en este caso, son muy importantes. Cuando tú Claro. te vas, aunque no tengas nivel, yo creo que al final muchas veces tenemos más nivel del que nosotros pensamos y Totalmente. que todo ayuda, las series ayudan, los videojuegos ayudan, sobre todo para educar, porque muchas veces cuando tú sales de la primaria, sales de secundaria, bachillerato, tú tienes mucho vocabulario, porque vocabulario y gramática has aprendido muchísimo, pero no lo has puesto en práctica. Falla lo que sería el speaking, falla el hablar. Cuando tú sales y sales de esa zona de confort, podríamos decir, de clase, y tú tienes que hablar o tienes que presentar o defenderte, o ya sobrevivencia, ¿no? Ir a comprar una barra de pan. Claro, ya enfrentarte a esa situación es cuando de verdad te das cuenta de que sí tienes lo que necesitas para ello, pero no sabía que lo tenías bien porque no ha estado contextualizado o no lo has utilizado en clase. Se ha quedado solo como mera gramática o a lo mejor una explicación. Claro. Entonces, pues bueno, ha sido un poco ya más de iniciativa propia de ponerte retos o utilizar, ya te digo, videojuegos, series Ujú. y profundizar o audiolibros también, es que todo, o canciones. Las canciones también ayudan muchísimo. Cogerte una canción que te guste, a ver, ¿qué palabras me sé? Pues mira, pues, un poco también iniciativa propia y con todos los recursos que tenemos a día de hoy, pues, y Sí. sobre todo si tienen la posibilidad de hacer un intercambio que hagan en el colegio, un campamento de verano que digamos que la comunidad autónoma donde vivan pues lo promocione y puedan tener la oportunidad de optar a ello. Cualquier beca que salga tanto a nivel de comunidad como a nivel estatal, que que aprovechen todas las oportunidades que tienen, sobre todo de inversiones de inglés, que no les quede otra que estar las 24 horas pensando en inglés. ¿Tú aprendiste de esta manera? ¿Tú te fuiste fuera? Yo me he ido fuera, sí, he estado fuera, más con el habla, digamos, francesa que inglesa, pero Ujú. sí que he estado fuera. La carrera, opté por una carrera bilingüe, en la que tenía asignaturas enteras en inglés y se aprende mucho. Al final el nivel, aunque parezca que no, pero sí que adquiere una madurez que no adquiere a lo mejor pues en otro tipo a lo mejor de asignaturas o carreras, ¿no? Ya no hablo de vocabulario, sino si es ya el esfuerzo de, oye, que tengo que hacer un examen en inglés, que tengo que escribir, que la profesora Sí, me está preguntando, que tendré que contestarle, ¿no? No voy a quedar claro. mal y me voy a quedar callado. Claro, No, hay que forzarse. hay que Hay que esforzarse. forzarse. Sí. Muchas veces el miedo, ¿no? El miedo, pero también es el miedo de equivocarnos, el miedo Ujú. a se van a reír de mí, ¿no? Que eso mucho viene a lo mejor de la primaria o de la secundaria porque no hemos educado a lo mejor o no hemos formado a los niños y a las niñas en que no tengan miedo a equivocarse, en que cuando tú tengas una situación en que un niño o una niña se equivoque, y a Ujú. lo mejor serían los compañeros pararlo. Oye, no, aquí estamos para aprender, para equivocarnos, para intentarlo de nuevo y no pasa nada. Si lo que voy a premiar más es que lo hayas intentado, que te hayas esforzado en darme una respuesta, antes es que me hayas dicho, que te haya preguntado qué edad tienes y me hayas dicho 5 tigres, ¿no? Vamos a poner, ¿vale? Pero lo has intentado, es decir, oye, vale, a lo mejor no has comprendido, pero no te has quedado callado, no sé, no, lo has intentado, que es lo importante, es lo que se debe premiar también, que se intente y que si fallas no pasa nada, has fallado, vale, pero lo has intentado, ¿no? Que no se Eso es. queden con he fallado, lo he hecho mal. No, yo creo que es importante también eso, que se corte de raíz, pues que se rían. No, has sido muy valiente, lo has intentado, tú te estás riendo, pero tú no lo has intentado, ¿no? Eso también es Claro. importante. Eso es. Muy bien, pues Jairo, de nuevo, muchísimas gracias por sacar un huequito para poder hablar conmigo. Nada, muchísimas Eh, gracias a ti, Andrea. Me ha gustado mucho hablar contigo, sobre todo porque yo creo que en este tema es lo que hablamos. En España no hay suficiente información. Yo misma buscando información para este episodio me ha costado. Así que ya te Muy digo, poquito, muchísimas muy gracias. poquito, muy poquito. Hay muy poquito. Lo dicho, voy a dejar todos tus datos de contacto en la descripción del episodio Perfecto. y nada, espero poder tenerte en otro episodio muy pronto, en Sí, alguna otra bueno, temporada, si yo no. encantado de poder Perfecto. colaborar y hablar un ratito que ha sido, espero que a la gente le guste, que le resulte Así es, interesante y nada, que aprendan, sobre todo, que puedan por aprender. supuesto. Por supuesto, pues muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene con otro episodio. Muchas gracias, Andrea. Saludos.